Damas y caballeras, a partir de este momento quedan en manos de Historia Dancers, historiadores con pretensiones de ser edu-influencers, con Facundo Di Vincenzo, Marcos Mele y Julián Otal. Hola, ¿qué tal, estimados y estimadas? Una vez más, después de largos meses de descanso, si se quiere, de descanso. Estuvimos haciendo esto, pues estuvimos laburando. Nuevamente arrancamos con una nueva temporada de Historia Dancers, en sintonía con la agencia Pacurondo, a quien siempre le agradecemos el espacio como para poder dar uso a estas herramientas tan sofisticadas y tan necesarias en la actualidad. Y esta nueva temporada, mirá qué traspaso de tema a tema, ¿no? Porque en la temporada anterior estábamos todos girando en relación al Martín Fierro, ¿no? El poema nacional fundante, si se quiere, de nuestra cultura, del siglo XIX, y ahora estamos bien en el siglo XXI, tratando de entender un poco el siglo XXI. Pero antes de presentar a nuestro invitado estrella, quiero introducir a esta colega, compañera que forma parte de este proyecto de Historia Dancers, que debuta hoy en este episodio, esta nueva temporada. Me refiero a Sofía Aranda González. ¿Cómo le va? Todo bien, aprovechando este espacio y tratando de que hoy, bueno, salga algo rico para debatir, ¿no? Así va a ser, porque del otro lado contamos con el grato privilegio de tener a Nicolás Martorell. Nicolás Martorell, así como lo ven, que dice, este pibe, bueno, es estudiante, ¿de qué materia? No, es neurocientífico, ingeniero de software y especialista en inteligencia artificial, doctor en ciencias biológicas por la Universidad de Buenos Aires, trabaja como becario postdoctoral en el Laboratorio de Inteligencia Artificial aplicada. Bueno, hay larga data del currículum vitae del muchacho. Pero bueno, además es creador de A Todo Neuro, un podcast que lo estuve escuchando, la verdad muy recomendable, que precisamente se centra en torno a la neurociencia, que es una de las especialidades acá del compañero Nicolás, y autor, porque también lo convocamos precisamente porque estuvimos ahí indagando en torno a la inteligencia artificial. Es autor de este recomendadísimo trabajo, vendría a ser como inteligencia artificial for dummies, ¿no es cierto? Para principiantes o para tontos, porque realmente es un trabajo bien básico, y hecho desde la ciencia, ¿no es cierto? De la divulgación científica, que es una tarea tan difícil, ¿no es cierto? Porque hay cada charlatán, y acá, bueno, acá está hecho con fundamento y con rigor científico. Se trata de la colección Ciencia que ladra, no muerde, de Siglo XXI Editores. Y el título es ¿Qué es y qué no es la inteligencia artificial? Guía básica para entenderla, cuestionarla y adelantarse al futuro. El futuro que ya, ¿no es cierto? ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Cómo están? Bueno, un gusto estar acá y compartir este espacio. Muchísimas gracias por el tiempo. Y bueno, sí, claramente, bueno, Sofi, de tu generación, es una pibita. Pero nosotros lo venimos conversando junto con los otros compañeros que integran este colectivo, que somos más que nada de otra generación, capaz de la generación del mundo analógico, ¿no? Y como que nos desayunamos de una manera casi repentina esto de la inteligencia artificial, aunque es una especialidad y es un área, digamos, de las nuevas tecnologías que ya tiene larga data. Y nosotros obviamente lo vemos un poco con desconfianza o con cosas así. De repente aparece en escena y con un grado de sofisticación, ¿no es cierto?, y de intervención en la vida cotidiana que como que nos sorprende. Entonces, bueno, viéndote a vos, que sos tan joven, ¿desde cuándo vos estás metido en este tema de la inteligencia artificial? Es una buena pregunta y es una buena observación. No creo que sea que a ustedes los agarró por desprevenidos, sino que al mundo Claro. en general nos agarró desprevenidos, porque uno dice, bueno, es un tema, es un área de investigación que tiene larga data, pero
Sí en su paraguas más amplio, cuando uno habla de inteligencia artificial, es cierto que hace muchas décadas que se está investigando y se está desarrollando, pero cuando uno piensa específicamente en los métodos que se trabajan hoy en día, es un campo que tiene 15 años o 10 o 5, dependiendo de qué estemos hablando. Entonces, yo creo que el grado de avance con muchísima aceleración es algo que agarró desprevenidos a incluso los investigadores que crearon esas herramientas. A todos nos agarró por desprevenidos. Yo en particular empecé a formarme en inteligencia artificial hace más o menos, y harán 7 años, una cosa así, pero efectivamente trabajar en inteligencia artificial deben hacer unos 2 años o un poquito menos que estoy formalmente haciendo ese trabajo. Y te diría que eso puede parecer un poco, pero es porque no hay mucha más historia, ya que estamos hablando de la historia, no hay mucha más historia por detrás para esta tecnología. Yo, que trabajo en investigación en esto, a veces uno ¿viste? Hace como una búsqueda de bibliografía, ¿no? Porque dice, bueno, a ver qué trabajos publicados sobre este tema que me interesa hay al respecto. Y ves que en realidad los trabajos son de los últimos 2 meses, 3 meses, que el concepto surgió a mediados del año pasado y que, no hablo de la inteligencia artificial en general, sino de algún concepto que uno empieza a buscar que le interesa. Es todo muy nuevo, todo muy nuevo. Así que me parece que esta sensación de, che, nos agarró por desprevenidos, no se sientan solos porque es una cosa, me parece que es global y que afecta incluso hasta las personas que más enfocadas están en el tema y que lo estaban desde antes. Claro, pero yo también lo decía por, no sé, por las nuevas generaciones, ¿no es cierto? Los que tenemos hijos, es como que crecen con tanta naturalidad que lo ven como, ¿no es cierto? Casi como un colega o nosotros capaz nos imbrincamos en cuestiones de hasta qué punto se está humanizando la inteligencia artificial, si es válido considerarlo, ¿no es cierto?, un ser, ¿no? Ya de esta cuestión que vos también lo tratás en el libro, ¿no es cierto?, esta cuestión casi ontológica, ¿no?, filosófica, sí, en torno al ser o no ser en cuanto a la inteligencia artificial, y capaz de los chicos no se plantean así, pues ya lo ven como un recurso, ni siquiera un recurso, no sé cómo lo pueden llegar a vincular. En tu caso, ¿cómo es la relación con la inteligencia artificial? ¿Lo tomás como un objeto de trabajo o tenés una relación, si se puede decir, ¿no es cierto?, con la IA. Es una buena pregunta que me interesa mucho y que primero lo vengo hablando con gente, vengo preguntando, vengo haciendo esa pregunta que vos me hacés, se la vengo preguntando a personas porque me interesa saber, che, ¿estamos tomándolo como una herramienta o lo estamos tomando como una entidad consciente con la que nos podemos relacionar? Me interesa mucho esa pregunta, que por cierto es más una pregunta sociológica que filosófica, ¿no? Porque es cómo lo tomamos nosotros, no es qué es de verdad, si siente o no siente de verdad, porque eso uno podría hasta decir que es imposible de saber. Pero es más la parte sociológica de cómo vamos a nosotros tomar eso y cómo vamos a relacionarnos. Veo respuestas de los dos lados, veo respuestas de es una persona, es literalmente una persona, lo tomo como una persona, o no, es una compu, es la compu, es un Google más avanzado. Digamos, tenés todo el espectro. Yo en particular, en general, mira, lo voy a decir así, en mi uso cotidiano lo uso como herramienta, porque es una herramienta súper poderosa que me permite trabajar y cumplir con objetivos muchísimo más rápido, fácil y mejor de lo que yo podría hacerlo por mi cuenta. Entonces, en mi uso cotidiano, en mi trabajo, lo uso como herramienta. Pero igual le digo gracias,
O sea, ¿me entendés? Como que... Claro, entiendo. Si bien mi uso central es como herramienta, no descarto, y no estoy solo en esto, sino que otros de los grandes laboratorios en inteligencia artificial que trabajan con esto tampoco descartan, después podemos hablar si quieren un poquito de eso, pero no descarto el hecho de que estos sistemas puedan tener lo que se dice estatus moral, ¿no? O sea, como que puedan ser sujetos morales y éticos con los cuales hay que tener ese tipo de consideraciones. No lo sé, es más, pienso que nunca lo vamos a saber a ciencia cierta, pero no lo descarto y entonces por ahí tengo ciertos cuidados que no tendría si pensara que es simplemente una máquina automática y nada más. Sofi, ¿querés preguntar algo ahí? Que te vi como... Sí, la verdad que los estaba escuchando bastante atenta. También hice ahí un par de googleadas con respecto a la inteligencia artificial como concepto, y no hay muchas cosas, eso es cierto. También creo que la injerencia en nuestra vida cotidiana de la inteligencia artificial es lo que nos genera un poco de pavor, no sé, como docente de distintos niveles, y ahora particularmente esta semana de primer año en provincia de Buenos Aires, noto que lo usan como eso, como un facilitador, como un nuevo Google. Como ya no existe Wikipedia, que por lo menos en mi época educativa era no entren a Wikipedia, ahora es como, profe, pero que me dé la información ChatGPT. Entonces, en ese sentido, creo que quizás a los que somos, no sé, más adultos, ¿no? Sacando a los adolescentes, nos genera un poco de, no sé si preocupación, pero sí, bueno, ¿cómo se utiliza eso, no? Porque creo que acá es fundamental esto que dijiste del tema de la ética, que está bastante expreso en el libro, pero digo, ¿hasta qué punto, cómo lo utilizamos nosotros y al mismo tiempo, qué ética tiene? ¿Cómo puede valorar el bien y el mal? Se expresa bastante bien, por suerte, va en el libro, en las partes que yo leí, en el sentido de que, bueno, ¿cómo actúa en pos de? Tipo, ¿siempre quiere llegar al objetivo? Si le ponemos un objetivo claro, ¿cómo llega a ese objetivo? No importa qué medios utilice. Entonces ahí creo que entra este estupor de cómo lo utiliza la sociedad. Y bueno, y no quiero ni hablar de los adolescentes en ese sentido. Bien, quiero decir un par de cosas sobre eso. Una por ahí más en relación a el trabajo docente en particular, que es un tema que me interesa también. Y después, si querés, hablo un poco más sobre la ética en general y el alineamiento ético de estos modelos. Pero en particular sobre el trabajo docente, a mí hay una línea de pensamiento que me gusta como para ponerla sobre la mesa, que es, ¿uno puede confiar al 100% en lo que dice la IA? No, obviamente no. ¿No? Eso está claro, porque la IA te puede chamullar, te puede vender cosas que no son, te puede tirar datos que te está inventando, se puede confundir, digo, por supuesto que eso puede pasar. Ahora, vuelvo unos pasos para atrás. ¿Uno puede confiar al 100% en Wikipedia? No. Ya tuvimos esta discusión como sociedad dentro del campo docente cuando empezamos a usar Wikipedia. La misma discusión te diría que fue, que es, no, los chicos no pueden usar Wikipedia porque si usan Wikipedia está bla, ¿no? Como un montón de argumentos que tienen que ver con lo mismo. Che, ¿esta herramienta es 100% confiable? No. Bueno, volvemos para atrás. Libros de texto. ¿Uno puede confiar 100% en lo que dice un libro de texto? No, tampoco. Entonces, yo creo que lo que hay es un paralelismo entre esos métodos de acceder a la información, que lo que muestra en realidad es que el aprendizaje que el estudiante debería llevarse no es esta es la fuente de información por la cual puedo acceder a información al 100% certera. La conclusión es, nunca una fuente va a ser 100% certera y tengo que tener pensamiento crítico a la hora de interactuar. Entonces,
yo creo que esta es tan solo una más de las fuentes de información que nos permiten acceder a estos datos que no son certeros, que pueden estar mal, que pueden ser equívocos, y que nos permiten, si son bien usadas, y por supuesto queda el vacío legal de qué quiere decir bien usadas, y donde tenemos que poner, uno querría, inversión en formación docente, en capacitación, en todo lo que uno necesitaría para que esto funcione, pero bien usado es simplemente una buena oportunidad para aprender pensamiento crítico, para aprender que uno no interactúa con las fuentes confiando a ciegas, sino que tiene que poder tener algún criterio y siempre dudar, ¿no? Eso es lo que me gustaría decir sobre eso, porque me parece que sí es por supuesto que hablar con ChatGPT no es lo mismo que buscar en Wikipedia y no es lo mismo que mirar un libro de texto. Hay diferencias y las diferencias son importantes, pero me parece que la diferencia no está en términos de la certeza en la respuesta. O sea, ese problema es el mismo para todas las fuentes. Entonces, a veces se encausa desde ese lado y a veces el miedo viene de, che, pero no me va a decir la verdad siempre y los chicos van a confiar a ciegas. Está bien, el problema es que confíen a ciegas. El problema no es la fuente. Esto es lo que diría yo al respecto. Y después, respecto a la pregunta de la ética, es un tema muy interesante, es un tema complejo, y voy a hacer como solo una mínima acotación sobre eso, que es, los modelos sí tienen un sistema ético interno, y eso está claro, porque cuando uno le pregunta ciertas cosas te contestan, y otras cosas no te contestan y dice, esto cruzó mi línea, a partir de la cual ya no pienso que responder esto sería ético. Con lo cual tienen un sistema ético interno, claramente. Ese sistema ético es determinado por la empresa que produce a ese modelo, ¿sí? No es un sistema ético determinado públicamente. Sin embargo, al mismo tiempo, ese sistema ético no está escrito en piedra, sino que va variando a medida del feedback que esa empresa va teniendo de los usuarios. Si los usuarios se quejan de que un modelo rechaza muchos mensajes que en realidad no debería estar rechazando, como que está dificultando el uso del chatbot o lo que sea, entonces la empresa es posible que vaya cambiando esos lineamientos éticos a medida que pase el tiempo. Entonces, sí, lo que diría es, no tenemos mucho control sobre cuáles son los lineamientos éticos, pero tenemos cierto grado de feedback como sociedad, y eso nos va dando no mucho poder, pero un poquito de poder respecto a cómo queremos que se comporten estos modelos y cuáles queremos que sean esos lineamientos éticos. Lo que me parece importante, y acá termino, es que tengamos una discusión como sociedad respecto a cómo debería ser eso. Y quizás de esa discusión pueden salir ciertas pautas o ciertos lineamientos generales a las que las empresas se deberían regir cuando los determinan. Pero bueno, hoy en día el campo es muy nuevo y me parece que esa discusión social todavía está faltando. Totalmente, totalmente. Y aparte, bueno, hay muchas cuestiones que van más allá incluso de la IA, y vos mismo lo estabas marcando con respecto a cómo se utiliza como recurso, ¿no es cierto? Para el caso de los adolescentes, yo inmediatamente pensaba en, no sé, en el siglo pasado, Arturo Jauretche, que hablaba de la colonización pedagógica, ¿no es cierto? Que era la bajada que hacían los textos y los historiadores acompañando a una historia que se llamaba por entonces la historia oficial, ¿no? En este caso, básicamente lo mismo, tiene que ver con las distintas voces de autoridad que adquieren en cada instancia, ¿no es cierto?, de la historia de la humanidad, pero como precisamente esto, como nos encontramos capaz en un momento medio de transición, ¿no es cierto?, con cambios que se están dando de una manera casi vertiginosa, mejor dicho, que vos mismo también lo planteás. O sea, bueno, más allá incluso de los dos caminos de la gente optimista y la gente pesimista en torno a lo que se avecina, a lo que se está dando a través de esta revolución tecnológica, tiene que ver también con cuáles son las limitaciones que tenemos nosotros como sociedad, ¿no es cierto? Porque de alguna manera como que
tanto el Internet, la inteligencia artificial, toda esta revolución, ¿no es cierto?, tecnológica, como que se vendió como una gran democratización, como una especie de igualdad, ¿no es cierto?, digital, ¿no es cierto?, un montón de cuestiones que facilitaban un montón de cuestiones en el campo de las relaciones sociales, económicas y qué sé yo, y de repente se está observando una gran concentración, ¿no es cierto? Y estas cuestiones que vos hablabas, por ejemplo, del campo de la ética, que de alguna manera se va regulando, ahí tiene que ver mucho el tema del algoritmo, ¿no? No sé si lo estoy definiendo bien, si la palabra algoritmo sería la palabra adecuada, pero a lo que voy es como que responde a los intereses de estas grandes empresas que están regulando, ¿no es cierto?, el uso y cómo se tiene que desenvolver esta inteligencia artificial, ¿puede ser? O sea, la pregunta es si la ética de estos modelos está respondiendo más a los intereses de las empresas o a los intereses Claro. de la gente. Esa vendría a ser como... Exactamente, sí, me fui de mambo, empecé No, no, está bien, cosa yo para y no tiene entenderte, una para poder pregunta clara, responderte bien. pero sí, sería una cosa así. Bien, creo que no hay una respuesta como que uno podría, si digamos, uno podría ser 100% dogmático para un lado y decir, no, es todo por la gente, es porque queremos que la gente esté bien, o uno podría ser 100% dogmático para el otro lado y decir, las empresas son malvadas y quieren dominar el mundo con... yo creo que la narrativa se polariza justamente por el algoritmo, porque se refuerzan los discursos polarizantes para un lado o para el otro. Pero creo que la realidad está más en el medio entre esas dos cosas. No es ni puramente por la gente, ni puramente porque las empresas quieren hacer plata y eso es lo único que importa. Y eso tiene que ver con que dentro de las empresas que crean estos algoritmos hay una multiplicidad de personas y cada una de esas personas quiere cosas distintas. Y cuando te digo porque voy siguiendo las cosas que van sucediendo. No sé si vieron lo que pasó la semana pasada con el Pentágono de Estados Unidos y las empresas de IA. Hubo como todo un revuelo porque una de las empresas, Anthropic, que es una de las empresas que crea estos modelos de IA, dijo que no al Departamento de Guerra de Estados Unidos cuando el Departamento de Guerra les pidió que les den su modelo y que lo diseñen de tal manera que puedan, estoy simplificando mucho, pero que puedan con eso hacer cosas como, por ejemplo, crear robots asesinos. Y Anthropic dijo, no vamos a hacer eso. Y después, del otro lado, tenés a la empresa competidora de Anthropic, OpenAI, que unas horas después de que Anthropic dice que no, básicamente levantó la mano y dijo, yo lo hago. Y firmó con el Departamento de Guerra de Estados Unidos. Entonces, uno podría decir, bueno, uno podría comprar la narrativa de OpenAI se vendió por la plata, pero después, cuando uno va al detalle, empieza a ver por ejemplo, un montón de empleados que empiezan a ir contra eso dentro de OpenAI y OpenAI que empieza a cambiar su rumbo y dice, bueno, vamos a negociar los términos distintos con el Departamento de Guerra para excluir todos estos casos de uso que son problemáticos. Y entonces, después de la primera oleada de memes y de tweets y qué sé yo, cambia ese primer rumbo y se vuelve como bastante más matizado. Y pongo eso como ejemplo, pero cuando hablamos de la ética de los modelos, me parece que pasa algo parecido. Hay una multiplicidad de voces. Esas voces vienen de personas como nosotros y esas personas quieren distintas cosas. Y algunas de esas personas están más preocupadas por la ética real y por el hecho de que estos modelos sean útiles y beneficiosos para la humanidad, y hay otras personas que están menos preocupadas por eso y que piensan en otros términos. Y el resultado es un poco el promedio de todas esas cosas que van pasando. Entonces, no sería justo catalogarlo ni 100% para un lado ni 100% para el otro. Creo que
aunque sea una respuesta medio tibia la que te estoy dando, también creo que es la más acorde a la realidad porque es un tema complejo que no se ajusta a ninguna de las dos versiones al 100%. Acá quería, si no sé, preguntar algo más que nada en este sentido. Digo, si la inteligencia artificial entiendo que podría ser un reflejo de nuestra sociedad, ¿no? En el sentido de que sí, en la sociedad se dan, digamos, hay una hegemonía, hay alguien que detenta el poder, o las empresas que son las desarrolladoras de estas inteligencias brindan este servicio, pero también acumulan información y demás. Creo que eso también se refleja en el mismo uso o en estas disputas de poder. Digo, no creo que esté afuera de eso. Digo, en un punto está como sesgada o atravesada por estos poderes que se dan, ¿o no? Sí, sí, totalmente. Está completamente sesgada por estos poderes. Te diría que hay intentos de reducir esos sesgos, o sea, hay intentos reales de reducir los sesgos. Te doy un ejemplo. Cuando empezaron cuando recién se creaba todo esto de ChatGPT, digamos, al principio de todo, de los modelos de lenguaje, hay un estudio muy famoso que testeó la ideología de los modelos, a ver si eran más de izquierda o más de derecha. Y básicamente daba que en general, la gran mayoría del tiempo, la gran mayoría de los modelos eran más de izquierda, eran más progres. ¿Por qué? De nuevo, porque la mayoría de las personas dentro de estas empresas que están entrenando los modelos tienen como, por lo menos en ese momento, en 2022, 2021, qué sé yo, tenían ideologías más cercanas a esto, ¿no? O sea, son personas que advocaban por el ingreso básico universal, que es una idea bastante cercana a lo que vendría a ser como tiene tintes socialistas, digamos, como son personas que tiraban más para el lado del progresismo, entonces la IA naturalmente aprendió que el sistema ético que incorporaba era más del lado progresista y más medio de izquierda. A uno le podría gustar más o menos eso, pero es un sesgo, ¿no? O sea, es claramente un sesgo que tiene el modelo. Y entonces lo que las empresas empezaron a hacer, y uno puede ver, hay estudios que muestran que lo hacen con cierto grado de éxito, es tratar de ir sacándole estos sesgos políticos e ideológicos a los modelos y tratar que estén más o menos centrados y sean adaptables a lo que el usuario pide. O sea, si el usuario es un usuario que tiene cierta ideología y pide interactuar con ese tipo de ideología, lo ideal sería que el modelo no se niegue, sino que adopte la personalidad que el usuario está deseando de alguna manera. Y si está del otro lado del espectro, lo mismo. Y si uno busca una postura balanceada, lo mismo. Es decir, lo ideal sería que no traiga el modelo sesgos inherentes de quienes lo entrenaron, sino que se pueda adaptar a cada usuario. Uno puede, por supuesto, plantear las problemáticas con eso. Si se adapta al usuario, eso genera todavía más un efecto burbuja que el efecto que generan las redes sociales. Bueno, uno puede empezar a plantear todas las problemáticas asociadas. Lo que creo que por lo menos a lo que apunta este comentario es a decir, hay intentos de que no termine el sistema ético y el sistema intrínseco dentro de la IA, no termine tan sesgado por la personalidad e ideología de quienes lo entrenaron en un principio. Me parece que eso está bueno. Es bueno que no quede tan sesgado por quienes lo entrenaron, es deseable, pero después el hecho de que sea tan adaptable al usuario tiene todas las otras consecuencias que, por supuesto, me imagino que están pensando. Bueno, con respecto a lo que viene, ¿no? Al futuro, hay muchos pesimistas y hay algunos que son muy optimistas. En tu trabajo está muy bien porque planteas, digamos, las dos versiones, ¿no es cierto? Las dos cuestiones que son posibles que sucedan, ¿no? Sin embargo, bueno, uno también está en una cultura actual donde prevalece las miradas apocalípticas, ¿no? Uno ve las ficciones y el mundo de los zombies,
los alienígenas, ¿no es cierto? Y los humanoides, ¿no? Es inevitable, bueno, para mí, ¿no? Que soy más de los 90, comparar todo lo que está pasando con Terminator 2, ¿no es cierto? La cuestión de las máquinas terminan dominando el mundo, etcétera. La gran preocupación que también está en boga, el tema, digamos, de los empleos, ¿no? Cuántos empleos que van desapareciendo, que vos también los planteaste como una naturalidad que se ha dado, por ejemplo, en lo que había sido la revolución industrial, ¿no es cierto? Que son estas cuestiones que inevitablemente se va a tener que adaptar, pero el cambio es tan vertiginoso que, digamos, ¿a qué nos vamos a dedicar? En nuestro caso, que somos docentes, también, o sea, claramente podría haber una inteligencia artificial dando clases. ¿Hay experimentos al respecto? ¿Hay lugares donde ya se está implementando esta alternativa de, no sé, de un robot dando clases? No que yo sepa como robot dando clases literalmente con esas palabras, pero sí, por supuesto que hay contextos en donde la IA se usa con fines educativos. Esto pasa hace varios años ya. Te diría que antes de toda la revolución de la IA ya venía sucediendo. Y sí, bueno, por ejemplo, se me ocurre el ejemplo de Khan Academy, no sé si la tienen. Khan Academy es una plataforma que justamente tiene como objetivo, codifica toda la currícula de primaria, secundaria, qué sé yo, y empezó creo que era un chico de la India, si no me equivoco, que hacía videos de YouTube y explicando temas, y eso creció hasta ser una mega plataforma con millones de usuarios y qué sé yo. Y esa fue una de las primeras plataformas que se alió con OpenAI, justamente, con esta empresa que es la creadora de ChatGPT, para integrar su modelo de IA a la plataforma y que sirva como una especie de tutor, ¿no? En donde vos le preguntás cosas y te responde, te puede responder, o por ahí creo que la idea es que tenga como la personalidad de un tutor, que no te responde directamente, sino que te trata de ayudar a que vos llegues a la conclusión sin darte la respuesta. En ChatGPT mismo, ahora hace unos meses agregaron la función de tutor o de educación, no sé exactamente cómo se llama, pero es una función que tiene justamente esa finalidad. Así que yo diría que sí, que hay, se está usando y se está, no solo usando, se está pensando con ese uso en la realidad por las empresas que las producen, digamos, es uno de los casos de uso que se le piensan. Y más allá de esfuerzos formales, te diría que en las escuelas en sí mismas, claro que sí se está usando. Y ahí yo tengo anécdotas propias, digamos, yo trabajé como capacitador docente para escuela primaria en Ciudad de Buenos Aires y lo he visto sucediendo, los chicos usando IA para hacer un trabajo, o bueno, los docentes usando IA para planificar, digo, hay distintos usos que se le puede dar. Ahí ahí hay un libro que tengo para recomendar, pero ahora no me acuerdo del nombre exacto, pero bueno, por ahí después les puedo pasar el libro para que lo pongan en la descripción o algo así, pero es un libro que justamente habla de la aplicación de la inteligencia artificial en el aula, es para docentes, escrito con el contexto de Argentina. Me parece que es un buen libro para tener como referencia, pero el punto es, sí, hay gente trabajando en esto, hay gente pensando en esto, los modelos se hacen con esto en mente y creo que la gente lo está usando tanto de manera informal, es decir, cada docente por su cuenta se fija y lo mira, los chicos lo usan para hacer la tarea, quieras o no, y además hay esfuerzos formales de integrarlo a espacios educativos. Te dejo ahí, Sofi, ¿querés tirar? Sí, quería quizás traer, no sé si a debate o, bueno, acá, al espacio, pensar, no sé, como estudiosa o docente del área de ciencias sociales, me pongo a pensar si
hay como, si se puede ligar, ¿no? La inteligencia artificial con el área de ciencias sociales, con las distintas disciplinas, porque entendiendo que ahí hay una producción que aunque tenga su método, aunque sea científico, tiene que ver con las interpretaciones, con el análisis de los distintos investigadores, y hablo de distintas áreas, no solo de historia o de sociales, puedo hablar de política, de sociología, digo, siento que quizás, y esto es, no sé, sí, es como una, no sé si es una preocupación, pero digo, ¿cómo se podría dar ese feedback entre herramientas de inteligencia artificial y ciencias sociales en el sentido de que ahí hay una producción humana muy, muy importante? No quiero achicar a las otras ciencias, yo lo digo desde como sí, el área que a mí me interesa, digo. Y veo ahora muchas universidades que hacen diplomaturas, posgrados, que tienen que ver con, no sé, humanidades digitales, conceptos medios extraños o herramientas para el uso en ciencias sociales y lees la descripción y dice no, ¿cómo decía? Para el procesamiento, el análisis y la producción, y después decía como para herramienta. Entonces digo, bueno, ¿cómo la utilizaría o cómo pensás que por ahí un investigador del área de ciencias sociales podría tener un vínculo con esta área? ¿Es posible? Digo, ahí no se pierde algo de ese análisis que hace uno de manera subjetiva. ¿Cómo lo pensás? Bueno, por supuesto, voy a hablar desde afuera de las ciencias sociales porque yo soy biólogo y trabajé en neurociencia, entonces tómenlo como con pinzas, pero... Yo soy especialista en este tema, creo que por eso... Sí, claro. Pero digo, no, obviamente alguien que investigue en ciencias sociales va a saber mejor que yo cuáles son las cosas que importan más cuando uno hace ese tipo de investigación. Pero lo que sí puedo decir es, por ejemplo, un área en la que yo creo que la IA se destaca bien es en ayudarte a buscar bibliografía. Me parece que eso es importante en ciencias sociales. Entonces, de repente, vos le podés pedir, bueno, dame todos los trabajos que se asocian con este tema y que tienen que ver, y por ahí hasta le podés pedir clasificámelos o describime las distintas interpretaciones que pueden tener. Después uno tiene que hacer su propia interpretación y por supuesto que si querés ser específico y tener una mirada muy que valga la pena ir al detalle, tenés que ir a los trabajos crudos, como siempre. Antes buscabas en Google para eso o en la plataforma que sea, pero después tenías que ir a los trabajos a leerlos. Acá el resumen que te puede hacer la IA no reemplaza ir al trabajo y leer, pero sí te puede ayudar en la búsqueda y la organización de esos trabajos, te puede ayudar a pensar ideas, o a veces incluso te diría en el proceso de ida y vuelta, ¿no? Que uno también podría hacer, por ejemplo, con un colega, también podés replantear ese proceso con la IA, darle ideas, que te diga qué opina, entre comillas, pero quizás no tantas comillas, la IA sobre ese tema. En mi experiencia eso resulta bastante útil porque no estás simplemente diciéndole a la IA, che, escribime el trabajo. Estás dando tu input, tus ideas, la IA te devuelve qué opinas sobre esas ideas y vos juzgás. Por ahí decís, no, esta opinión es cualquier cosa, no voy a tomar esto en serio porque yo ya leyendo esto me doy cuenta de que está flasheando la IA cuando me dice esto, pero por ahí algunas de las cosas que te dice te hacen pensar y te hacen decir, che, ¿sabés qué? No lo había visto de esta manera. Y puede ser que esto sea una buena objeción a esto que estaba pensando. O puede ser que esto sea un buen camino para conceptualizar esto que me gustaría pensar. Y al fin y al cabo yo creo que es eso, es una conversación. Y en esa conversación el que decide para qué lado ir es el humano. El que decide qué tomar de eso y cómo interpretarlo es el humano. Pero como punto de feedback puede ser muy útil, porque es una entidad que tiene un montón de información y que ya incorpora un montón de conceptos que uno como humano quizás no leyó todo lo que leyó la IA y quizás no
no tiene toda esa información en la cabeza que la IA tiene, y entonces en ese sentido yo creo que puede ser útil como método. Muy bien, estamos con Nicolás Martorell, autor de este extraordinario trabajo que es y que no es la inteligencia artificial. Te agradecemos mucho por tu tiempo. Esto está para largo, ¿no es cierto? Pero como para cerrar y tirar ahí tipo una opinión, ¿no es cierto? Recién, no hace mucho, justo me acabo de enterar hace muy poquito de que se cumplen 100 años de la película Metrópolis, ¿no? De Fritz Lang, que precisamente el tipo establecía, ¿no es cierto?, ese futuro para el 2026, ¿no es cierto?, el año en el cual nosotros estamos transitando, y es interesante, ¿no es cierto?, la trama de esa película, donde había unos pocos privilegiados, la mayoría de los obreros sometidos, los subsumidos a las máquinas, y en el medio, ¿no es cierto?, una joven que después es transformada en robot, con la idea, digamos, de alinear, ¿no es cierto?, a los trabajadores, y de repente se revela la máquina y termina incitando a los trabajadores a rebelarse, ¿sí? Y entonces tiene ese final así, tipo de quilombo, revolucionario, etcétera. Me refiero más que nada al rol de la máquina, ¿no? O sea, como esta cuestión de la moral y todo eso, hasta qué punto esta inteligencia artificial que se está convirtiendo en una superinteligencia que nos va a trascender a nosotros, puede llegar a tomar esas decisiones que incluso termina favoreciendo a las clases populares. ¿Vos cómo lo ves? ¿Podría llegarse a darse esa situación? Es muy interesante porque no sé si diría que ahí la IA tomó una decisión, pero definitivamente tuvo una influencia decisiva respecto a sucesos sociales, ¿no? Y yo creo que eso, seguro, o sea, no seguro, pero va a ocurrir que la IA va a tener esa influencia tan decisiva. Yo creo que seguro ya está sucediendo, quizás de maneras menos visibles, ¿no? Quizás de maneras menos visibles que un robot que literalmente está ahí en la calle y te dice rebelate o lo que sea, pero sí creo que tiene influencias en donde el impacto tiene esa misma magnitud. Y creo que eso solamente va a crecer. Es decir, no adhiero a la hipótesis de que la IA es hype, digamos, ¿no? Esta palabra hype, que es como solamente es una moda y va a pasar, y el año que viene nadie va a estar hablando de IA. No creo que eso sea lo que está pasando. Creo que esto es un cambio que ni siquiera voy a decir llegó para quedarse, porque creo que no llegó para quedarse, llegó para seguir cambiando. Llegó para seguir cambiando la tecnología en sí y cómo son nuestras vidas, y creo que ese tipo de impactos vamos a verlo suceder. Probablemente cuando hablamos de esto de trabajadores rebelándose, a mí la asociación en términos de influencia que se me viene a la cabeza es, bueno, ¿qué va a pasar cuando la IA pueda hacer todos nuestros trabajos? Y no haya solamente un 20% de la población desempleada o un 40% de la población desempleada, pero un 99% de la población desempleada. O sea, y bueno, ahí me parece que ahí para mí la clave es tener instituciones democráticas fuertes. O sea, esa es la única manera de transicionar a un mundo en donde esa es la realidad. La única manera es que la democracia sea fuerte para que la voluntad popular esté efectivamente conectada con la toma de decisiones a nivel político. Porque necesitamos que esa masa gigante del 99% o el porcentaje que sea de trabajadores que están desempleados puedan influir con sus necesidades en las decisiones políticas que lleven a resolver esos problemas. Entonces, yo ahí eso es lo que opino. Me parece que sí creo que la IA va a tener influencias decisivas en los procesos sociohistóricos que se vengan en los próximos años.
y creo que para que el resultado de esa transición sea positiva, lo más importante que podemos hacer es proteger nuestra democracia. Esa es mi opinión. Bueno, muy bien, Nicolás. La verdad que fue un lujo conversar con vos. Esperemos repetirla en breve, porque bueno, obviamente hay mucha tela para cortar. Y gracias por el momento, por ayudarnos a reflexionar y a desasnarnos también un poco sobre esto, ¿no? Así que muchas gracias, Nicolás. Bueno, muchas gracias por invitarme. Fue un placer charlar con ustedes. Y bueno, mucha suerte con el resto de los episodios. Bueno, muchas gracias. Gracias, Sofi, querida. Bueno, muchas gracias por habilitar este espacio para debatir un poquito. Bueno, entonces será hasta la próxima, queridísimos. Muchísimas gracias a todos por el aguante y por escucharnos. Hasta luego.